Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy platicaremos sobre el tema el nuevo modelo de la capacitación profesional. El COVID-19 ha cambiado el mundo y nuestra realidad tal y como la conocíamos. No volveremos a la anterior normalidad, sino a lo que oficialmente se le conoce como nueva normalidad, donde gran parte de los procesos de negocio deben de ser reinventando, flujos de trabajo, la formación e incluso los canales de venta. Las organizaciones deben de adaptarse al nuevo entorno empresarial y transformarse para sobrevivir. A medida de que los países levantan poco a poco las restricciones de movilidad y reactivan la actividad económica, las empresas deben de prepararse y adaptar su modelo operativo de cara al futuro, implementando nuevos protocolos, utilizando la tecnología incluso como su mayor aliado. Muchas compañías están ansiosas por entender y prepararse para la llamada nueva normalidad. El concepto hace referencia a la realidad radicalmente distinta a la que vivían los consumidores y las empresas una vez que se reanude la actividad económica. Luego de tantas semanas sin salir a las calles, los hábitos de las personas en cuanto a lo comercial y profesional son totalmente diferentes. Esto afecta cómo las empresas operan y funcionan, incluyendo la forma de capacitar a los trabajadores. Para esta nueva normalidad que tenemos frente después de la pandemia, la capacitación en línea tiene un lugar muy especial y prominente. Para platicarnos más sobre este tema, como cada noche, el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, contarán con la participación del maestro Efraín Ortiz, un experto en la materia. Quédate con nosotros en Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que será la moda en los próximos años para la capacitación, el nuevo modelo de capacitación para los profesionistas. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar de un tema que va a ser la moda en la capacitación. De acuerdo a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, hoy sabemos que las formas de capacitarse, las formas de relacionarse en todo el mundo están cambiando, y hoy vamos a platicar de cómo esperamos, de cuál va a ser el nuevo modelo de capacitación para los profesionistas. Tenemos un invitado muy especial, como siempre nos acompaña en nuestro panel la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y el día de hoy, además de ellos, nos acompaña el maestro Efraín Ortiz Pérez, quien nos va a platicar de este nuevo modelo que hoy está revolucionando por necesidad la forma de capacitarse para todas las personas que están en una edad escolarizada, pero también para los profesionistas va a ser un nuevo estilo, una nueva forma, un nuevo método para capacitarnos. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Pues miren, fíjense, hace 2 años, pues eso realmente no tiene mucho, recibí un correo de una universidad privada. Resulta que tienen su base de datos en algún momento cuando yo estaba cursando la maestría. Me mandaron un poco de publicidad y me llamó la atención un título de un correo que enviaron y decía, estudia en modo millennial. Y dentro de la publicidad estaba un celular, estaba una laptop, estaba una tablet, estaba la computadora. ¿Qué quiere decir? Que ahora la universidad estaba ofreciendo a los alumnos que estudiaran como lo han hecho últimamente, a través de un teléfono, incluso a través de su laptop, de su tablet, y al poco rato, no tuvo mucho, yo creo que a lo mucho una semana, y quitaron su publicidad. Me metí a su página y ya no estaba. ¿Qué pasó? Pues que hubo un poco de críticas por la forma en que lo publicitaron. Pero ahora resulta que esta es la manera en que la mayoría está estudiando. Todos tenemos en casa compañeros, hermanitos, sobrinitos, cualquier familiar en edad escolar que resulta que ahora está estudiando a través de internet, ya sea por la televisión incluso, la educación que están mandando, o a través de alguna plataforma donde están dando las clases en vivo. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo a través de Zoom, pues muchos tienen esas clases a través de Zoom. Algunos otros también un poco menos conocidas, pero finalmente la mayoría está estudiando así. Pues ahora resulta que nosotros nos tenemos que adaptar a esta nueva medida, nuestra nueva forma de aprender, de obtener el conocimiento. No era ajeno, no era desconocido, pero era
resulta que es el más utilizado. Y más ahora con esta cuarentena donde nadie puede salir, pero resulta que ahora todos tenemos que estar en línea, todos estamos en comunicación y debemos estar aprendiendo de esa manera. Creo que doctor, que usted también conoce esto y demás, porque usted ya ha trabajado con esta educación a distancia. Sí, de hecho hemos trabajado un poco con ello, también ya estamos en algunos otros países, incluso hoy podemos convivir y hacer este tipo de esquemas de capacitación a distancia. Parece algo sumamente novedoso, parece que va a ser el futuro, sin embargo, yo recuerdo que ya en el siglo pasado por ahí había un esquema de telesecundaria, que las comunidades rurales alejadas de las grandes aglomeraciones o las grandes zonas urbanas ya tenían este tipo de esquemas de capacitación, pero las relaciones humanas van a cambiar, la forma de tener contacto con otras personas también. ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano para poder capacitarnos como parece que será la tendencia en el futuro? Ok, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el miedo al aprendizaje. Dejar de tenerle miedo a la tecnología porque finalmente está dominando la comunicación. La comunicación hoy por excelencia es a través del Internet. Pues sí, es cierto que todos tenemos una televisión, un radio y demás, pero la mayoría de la gente ahora ya no utiliza mucho la televisión para comunicarse, sino el celular, la tablet, cualquier instrumento de ese tipo, donde tengamos el Internet a la mano. Ya cualquiera tiene un Facebook, ya sea tu celular, tu tablet, cualquier instrumento. Entonces, a la comunicación, pues ya tenemos que estar abiertos. A veces, sin darnos cuenta, el simple hecho de tener un Facebook, hay gente que no sabe, híjole, es increíble, pero hay niños pequeños que antes de saber leer y escribir, ya pueden comunicarse porque ya saben usar un celular. Ya pueden tener a su alcance un Facebook, alguna manera de mandar información, de bajar un TikTok y ya de tener hasta sus propios videos. Y no saben leer y escribir, todavía no aprenden esa parte, pero ya pueden comunicarse. Es decir, incluso la manera de llamar a la gente, o sea, ya el analfabetismo debe de evolucionar, debe de tener otra definición, porque ahora estas maneras de comunicación ya no nada más es de escribir, eso se tiene que aprender necesariamente, pero hay gente que aprende más rápido a hablar, a comunicarse, que a escribir y a leer. Entonces lo primero es dejarle de tener miedo a la tecnología, dejar de tener miedo incluso socialmente a usar ese tipo de comunicación. Es cierto que hay gente que se enajena, que ya no deja de hacer otras cosas por tener un celular a la mano, pero bien disciplinada la gente, los niños principalmente, aprenden y sobre todo nos enseñan. Son los que primero van a aprender y nos van a tener que quitar a nosotros, algunos que todavía tenemos la resistencia a aprender, pues que nos enseñen y que nos muestren lo fácil que es usar la tecnología y sobre todo el aprendizaje, ¿sí? Ya tenemos el medio, ahora busquemos cómo ese medio nos trae el aprendizaje más rápido. Ya muchos no hacen la tarea a través de una biblioteca, se van al celular, entran al Google y ya buscan información. Sí, ya hay cambios que se están, así es, hay cambios que se están dando, sin embargo me parece que es importante retomar el tema. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la educación y la capacitación de los profesionistas en el nuevo esquema que se nos avecina. Quédense con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de estos nuevos modelos de capacitación que ahora se dan a distancia, que tienen que ser en buena medida con uso de la tecnología. Y nos platicaba el maestro Efraín Ortiz
de esta problemática que tenemos, sobre todo para la gente de ciertas generaciones, que es el de convivir con la tecnología. Digo, hay gente que ya nace con ese chip y totalmente está adaptado a la tecnología. Decía, incluso antes de aprender a leer, antes de aprender a escribir, ya están usando una tableta, un dispositivo móvil, y cambian los tiempos, ¿no? Cambian los tiempos y tenemos esa convivencia de dos tipos de personas, las que usan la tecnología como algo que ya les es inherente y los que tienen que hacer esta adaptación y que además tienen que perder ese miedo. Sandra, ¿algún comentario al respecto? ¿Cómo ves tú las nuevas formas de capacitarse? Además, tú ya estás metida en eso, ¿no? Totalmente. Sí, en lo personal a mí me agrada mucho esta modalidad. De hecho, tuve oportunidad de estudiar con una modalidad mixta entre distancia y presencial y a mí siempre me ha gustado. Un mito que se corre alrededor de las tecnologías o la capacitación o el estudio a través de las tecnologías es que no se aprende igual, ¿no? Y de repente quizá ese sea uno de los miedos que existe dentro de la población que no aprenden igual, que no hay quien corrija, pero sí considero que es una época de adaptación y sobre todo de compromiso. Yo pensaría que incluso una educación a distancia tiene que ser mucho más disciplinaria todavía, tiene que haber disciplina, establecer horarios, porque si no lo haces así, pues simplemente no vas a aprender como debieras. Hay demasiada información. Hoy en día incluso tenemos a la mano infinidad de cursos, infinidad de materiales, pero también es mucho la disciplina y la constancia, que yo creo que esa es la parte que tenemos que trabajar y en la que tendríamos que empezar a enfocarnos más, porque efectivamente, ¿no? Acceso a la tecnología ya todo el mundo lo tenemos y sobre todo los pequeñitos, que como dice el maestro, ¿no? A veces no saben ni siquiera hablar, pero les das un teléfono y ya hasta buscar videos saben, ¿no? Entonces, es algo que generacionalmente ha evolucionado, pero sí creo que la parte que nos toca trabajar es la constancia y la dedicación y la disciplina sobre todo. Y otra de las cosas que tendrían, a mi parecer, que adaptarse, pues es esa tecnología, sí, ahora el Internet va a ser algo básico como la luz, como el agua. Entonces, todos tendremos que tener acceso a Internet, pero también qué capacidad de Internet, porque hoy vemos que también ese es un factor que influye, ¿no? En poder tener a lo mejor una buena comunicación o puedo tener el dispositivo, pero si no tengo Internet no me sirve de nada. Entonces, también tendrían las empresas que evolucionar en este aspecto. Entonces, hay una conjunción aquí, los dos comentarios, yo los uniría en uno solo porque hay un miedo, bueno, ese es un tema personal, es un tema que tenemos que superar individualmente, pero después están los aprendizajes que también cambian en cuanto a los modos, a las formas y a los contenidos, porque dice Sandra, hoy tenemos a nuestro alcance infinidad de información, tenemos cifras, tenemos fechas, tenemos datos, artículos, leyes, normas, reglas, tenemos absolutamente todo, pero incluso los modelos educativos cambian, ¿no? Antes nos decían, tienes que aprenderte esta fecha, cuándo nació esta persona, en dónde estuvo, cuándo estuvo, y hay quien dice que eso ya no es importante, ya no es significativo. El aprendizaje es significativo. Hoy me diría, bueno, pues busca cuándo nació, busca cuándo se murió, en qué batalla participó, y cambia incluso lo que tenemos que llevar como bagaje, aunque a mí me parece que tiene que haber una base cultural mínima en los individuos, y eso sí tendríamos que estar conscientes porque leer, conocer y saber finalmente nos cambia hasta la forma de hablar. Pero, ¿cómo conjuga la tecnología con esto, maestro? ¿Qué encuentra en estos aprendizajes que tendrán que cambiar, sí, pero hay bases mínimas que debemos conservar como seres humanos? Retomo para esto lo que acaba de mencionar Sandra acerca de la disciplina, porque la información, desgraciada o afortunadamente, no distingue edades. Y el problema de tener toda la información en Internet es que hay información pues, que no nos va a servir, sino que nos va a servir posteriormente. Entonces hay que ir por etapas, como si estuviéramos aprendiendo, ¿no? Alguna carrera. Entonces empezamos de lo básico hasta lo más específico y eso nos va a tener que ayudar y nos va a tener que forzar a clasificar lo que aprendemos, qué es lo que tenemos para disipar dudas, para aprender y sobre todo dónde vamos a acudir por la información. Ya las bibliotecas existen,
pero ya no todos entran a las bibliotecas, ya todos se van a una biblioteca virtual o un Google, lo que sea, pero ya tienen toda la información. Lo único que sí es que hay que aprender a clasificar esa información, saber y entender qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Y creo que en ese contexto, lo que nunca va a desaparecer, o sea, quizás se pueda transformar un poco, la educación presencial. Siempre va a ser necesaria la tutela de alguien que esté dándonos los guías, los conocimientos, aquel facilitador que siempre ha sido el maestro de escuela. Digo, no creo que al 100% nos podamos deshacer de esa parte. Fíjense, yo le platico algo que a mí me pasó. Siendo maestro de universidad, yo estaba con esa resistencia a que, por ejemplo, las clases fiscales de impuestos se impartieran a través de plataforma online. Yo les decía, es que no puedo trabajar así porque hay dudas que necesito tenerlas ahí en ese momento. Se me hace complicado explicarlas escribiendo o a través de un videíto. Se me hace un poco más complicado. Entonces yo solicitaba a la propia universidad que esa clase online yo la pudiera impartir presencial. Sí, no tenía ningún problema y los alumnos incluso gustosos, todos entraban a la clase en lugar de hacerla virtual. Pero con el paso del tiempo ya no pude. No es que no haya podido impartir esas clases presenciales en lugar de virtual, sino más bien que ya la gente ya tenía otras, ya digo, más carga de trabajo y necesariamente ya tuvimos que ocupar esa parte online y sea como sea, nos tuvimos que adaptar. ¿Eso qué quiere decir? Que el propio trabajo, la propia sociedad incluso, nos va a obligar a que busquemos las maneras de ir aprendiendo. Nunca vamos a dejar esa parte tutelar de aquel que sabe y que nos enseña, aquel que la preguntamos y nos da la clase, siempre va a ser necesaria, pero también vamos a tener que convivir con esta parte de la educación a distancia. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar esa disciplina para poder medir cómo le voy a hacer, qué de mis aptitudes me van a servir para aprender a distancia y cuáles son las que voy a seguir manteniendo en conocimiento a través de un cara a cara con el maestro, ¿no? Y precisamente en ese cambio generacional y esa convivencia de distintas generaciones es que tenemos que hacer adaptaciones a nuestra educación. Vamos a seguir platicando de esta modalidad de educación a distancia, de los cambios tecnológicos que se avecinan. Quédese con nosotros, seguramente llegaremos a conclusiones importantes. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y estamos platicando de estos nuevos modelos educativos, de estos cambios que se vienen suscitando de la convivencia de generaciones, de nuevas tecnologías, nuevas formas, en donde el maestro Efraín Ortiz nos sigue diciendo que será necesaria la educación presencial, nos hace saber y tocar, parece todavía, aunque esta pandemia nos ha demostrado que la educación puede ser a distancia, que puede ser de muchas formas, pero nuestro país tiene muchas carencias y eso es una consideración importante que tenemos que hacer. Felipe, ¿cómo te ha ido a ti con la capacitación a distancia? Sí, pues yo creo que hay varias cosas aquí a observar. Creo que en algún momento yo lo comentaba con usted, doctor, de que hay varias situaciones en las que obviamente la tecnología ya nos alcanzó, incluso nos rebasó. Actualmente podemos hablar de la tecnología tanto, incluso en esta pandemia, como para la detección en un primer momento, en este caso del virus, como para la medición en tiempo real también de la propagación. También un tercer aspecto, las consultas que llegaron a realizarse o que se realizan ya propiamente a distancia, es tener que acudir al consultorio, y era evidente que por supuesto iba a alcanzar e iba a tocar el tema, en este caso de la capacitación, la educación y el trabajo a distancia.
En este aspecto, y yo se lo comentaba, estoy un poco renuente, a lo mejor tal vez como dice el maestro Efraín, por ese miedo, pero es un miedo fundado. ¿A qué me refiero? Un proceso en el que iba a llegar, que nos iba a alcanzar, se aproximaba o se veía que iba a ser dentro de unos 4 o 5 años esa adaptación tecnológica. Sin embargo, por la pandemia, resultó que ahora tuvimos que adaptarla únicamente 4 meses. Entonces, es algo que no se consideró. Y también en este sentido, yo creo que actualmente, lo veo así, no contamos con los parámetros para medir en este caso un nivel de aprendizaje, en este caso ni de enseñanza. ¿A qué me refiero? Sería muy fácil, o lo hemos visto en muchos foros, donde algunos somos o tenemos la oportunidad de participar en ellos, únicamente está el expositor y los demás cierran cámaras, cierran micrófonos, realmente no sabemos si nos están viendo, si nos están siguiendo. Entonces, imaginémonos qué pasaría una clase virtual, o más bien ya pasa una clase virtual, donde ponemos un fondo de pantalla, no sabemos si el alumno está ahí o no le está, y de repente tenemos una evaluación pues escaso, con los pocos recursos que tenemos, donde puede ver las respuestas incluso en internet. Entonces, yo creo que es algo muy complejo, ¿no? Yo creo que actualmente no tenemos los parámetros para establecerlo, ni para llevarlo a cabo. Yo sé que es algo nuevo, es una nueva realidad que nosotros tenemos que aprender, una nueva forma de vida y también una forma cultural, pero actualmente no creo que tengamos los parámetros. Ahorita vamos a llegar a eso, pero por lo menos ahorita no creo que estén establecidos como para medir un nivel de capacitación y de enseñanza. Entonces, ¿qué nos queda? Por lo menos ahorita únicamente nos queda el confiar en los conocimientos que imparten las instituciones y en los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos. Entonces, nos dice Felipe que estamos en una generación de prueba, no es nuestra generación la del cambio, dice Felipe. Es que otra generación es de prueba, yo considero que es de prueba todavía. ¿Ya será otra generación? No, yo estoy de acuerdo, ya será otra generación a la que le toca el cambio pleno, pero precisamente platicando hoy de este cambio generacional, ¿qué es lo que tiene que hacer la nueva generación? ¿Cómo tenemos que empezar a formar una nueva generación que ya nazca con esa idea de capacitación a distancia, de menos contacto, de menos convivencia? Más responsabilidad, porque hablábamos también de disciplina. ¿Qué tenemos que hacer, maestro? ¿Qué tiene que pasar para que una nueva generación? Obviamente, adaptar los contenidos. ¿Cómo se va a impartir? Incluso ahorita, retomando lo que acaba de mencionar el abogado Felipe, pues a los maestros no les dio tiempo de capacitarse. Eso sí, ya empieza la cuarentena y ya les dan las instrucciones de lo que tienen que hacer sin capacitación y ni modo, cada quien le tiene que hacer como pueda. Entonces hay maestros, ya lo vimos en videos en YouTube, hay maestros que pues no pueden con la clase, tienen que aprender primero y ahora después continuar con esa clase que debieron haber impartido. Entonces, incluso pienso que como periodo de prueba, más bien estamos a prueba y error, corrigiendo y aprendiendo al mismo momento. Es decir, ya hay que estar evolucionando, aprendiendo y aplicándolo en este pequeño periodo. Entonces, lo primero es adaptar y, sobre todo, mejorar esos contenidos, adaptar a los que se supone son los encargados de capacitar y de enseñar, porque no solamente la cuestión universitaria, también aquí la educación, para aquellos que ya somos profesionales con experiencia, pero por alguna situación, no sé, tomamos un curso, vemos una plática, participamos en algún simposio, en un foro, así de manera virtual. Entonces, también nosotros tenemos que aprender cómo se está llevando a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje y de participación. Es decir, que incluso nosotros tenemos que aprender o mejorar incluso la forma en que estamos trabajando con los clientes, con los participantes en la capacitación y sobre todo con aquellas personas que nos están solicitando cursos, conferencias, alguna explicación. Todo ese método de aprendizaje también de parte de nosotros tiene que ir mejorando. Si antes no era lo principal, ahora es de los puntos importantes para que nosotros también tengamos una mejor participación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hay una parte sensible, a mí me parece, que es qué aprendizaje debe llevarse la gente después de un proceso escolarizado de capacitación, porque faltan herramientas para medir, dice Felipe. Para lograr un objetivo hay que tener una medición, si no, no podemos llegar nunca a un objetivo. ¿Qué tiene que hacer el Estado? A manera de conclusión, maestro, porque estamos a punto de terminar, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer la iniciativa privada para que cambien los modelos educativos en nuestro país? Okay, que tenga esta orientación, además de la tecnología. Claro, los primeros que se dan cuenta, porque están actualizándose inmediatamente, las empresas privadas.
porque son los que llevan el proceso operativo constante, ¿ok? Entonces, primero que nada, los responsables de capacitar, las capacitadoras y independientes y demás, mejorar contenidos con respecto a cómo se puede llevar un proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que te voy a ofrecer con lo que te voy a enseñar? ¿Para qué te va a servir y en qué lo vas a utilizar? En cuanto al Estado, mejorar contenidos. Lo que es la educación normal tiene que abrirse para entender y ingresar esos puntos necesarios para que la gente, una vez que empiece a distraerse, comience a aprender por sí mismo, para que también por sí solo tenga maneras e herramientas de seguir aprendiendo la tecnología que hay ya en el mercado, aunque no estén ya en la escuela, ¿no? Claro. Maestro, pues le agradezco mucho y porque además nos vino a despertar una inquietud que seguramente tenemos muchos de los que estamos aquí, o los que estamos aquí, mucha de la gente que nos está siguiendo también tendrá esa inquietud, cómo va a cambiar la educación. Le agradezco mucho que nos haya puesto el tema en la mesa. Como siempre, está abierta la invitación para que nos acompañen a otros programas. Sandra, muchas gracias. Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias. Quédense con nosotros, estamos para servirles y los esperamos en una emisión más de este programa. Y muchas gracias, doctor. Gracias, Sandra. Gracias, hasta luego. Gracias, Felipe. Hasta luego. Hasta la próxima a todos. Gracias. Gracias.